Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 28, Smart Grids. ¿A qué se refiere con las Smart Grids? Las Smart Grids son, como su nombre lo indica, redes inteligentes. ¿Para qué queremos que la red sea inteligente? Necesitamos poder medir las variables de voltaje y corriente en los distintos puntos de la red, los distintos nodos de la red. Con eso podemos calcular las potencias, podemos calcular el factor de potencia, la calidad de la energía, si es que tiene armónicas, etc. Y de esa forma proveer a un sistema de control con toda esta información. Entonces, esta información se procesa y dependiendo de algún objetivo de control, se entregan las acciones de control que son llevadas a cabo, a su vez, por elementos inteligentes que están distribuidos a lo largo de la red. Estos elementos que llevan a cargo esta labor de control son los convertidores de potencia. Entonces, pasamos de una red, el concepto de Smart Grid significa pasar de una red que es, de cierta forma pasiva, un sistema de potencia, en donde tenemos un regulador, tenemos una regulación, a un sistema de potencia en donde tenemos un sistema de control. Es decir, tiene realimentación y por lo tanto puede actuar dependiendo cómo está funcionando el sistema. ¿Ya? Esto, ¿para qué se necesita esto? Es porque a medida que se va aumentando la cantidad de elementos distribuidos, ya sea al nivel de transmisión o distribución, e incorporando energías renovables distribuidas, incorporando almacenamiento distribuido, eso quiere decir que los flujos de potencia, como vimos en los primeros cursos los primeros módulos de este curso, eh, los flujos de potencia son, por un lado, bidireccionales y son, no se puede encontrar con información solamente desde un punto. Necesitamos saber la información en todos los puntos del sistema. Acá tenemos un esquema de una Smart Grid. Podemos ver que tenemos la ciudad, ¿cierto? Las fábricas, un generador una subestación, ¿cierto? Que tiene el generador de la red. Acá tenemos otro con otra subestación. Acá tenemos los generadores de energía, que puede ser una planta. Acá tenemos conexión con otra ciudad, con una subestación entre medio. Tenemos energía eólica, tenemos generación distribuida, tenemos autos eléctricos acá abajo en este eh, estacionamiento. Tenemos generación distribuida a nivel también del punto de vista de paneles solares. Y tenemos también casas inteligentes, es decir, casas que tienen generación, tienen almacenamiento, tienen elementos inteligentes dentro de ellos que se encienden o se apagan dependiendo de las necesidades. Y tenemos también algo clave que vamos a ver de aquí en adelante, que son los smart meters. Este smart meter es el elemento que nos permite entonces poder medir estas variables, voltaje y corriente, en todos los puntos de la red y poder transmitirlos mediante algún medio de comunicación. Un ejemplo de Smart Grid es la de Florida, la Florida State Smart Grid, que es una Smart Grid que se creó en Estados Unidos. Tiene 1000 clientes residenciales y todos los clientes residenciales tienen electrodomésticos inteligentes. Además de estos 1000 clientes residenciales, tenemos 1.000.000 de medidores inteligentes. ¿Ya? Uno por cada cliente residencial, pero además tenemos los clientes que son regulados y tenemos otros sensores inteligentes que están distribuidos a lo largo de la línea. Tenemos una tarifa horaria en términos de precio y de consumo y además considera una generación solar distribuida en 11 localidades, 300 autoeléctricos y 50 cargadores. Este es un ejemplo de una red, una Smart Grid que actualmente está funcionando. ¿Ya? Es una Smart Grid bastante pequeña, ustedes pueden ver que solamente son 1000 clientes, y por lo tanto, bueno, está casi en la categoría de micro red, porque no es muy grande, pero la idea es poder probar este concepto y después escalarlos a nivel estatal, en este caso Estados Unidos, y nacional. Como ya les mencioné anteriormente, un elemento clave es el sensor inteligente que vemos acá y que nos permite entonces, tiene características dos características esenciales distintas a los sensores que tenemos actualmente. Una es que tiene un sensor la medición es bidireccional, es decir, puede medir potencia entrando a la casa y potencia saliendo de la casa.
Y lo segundo es que permite transmitir esa información a través de algún tipo de red, ya sea internet o alguna cosa. Algunos sensores inteligentes además tienen capacidad de poder medir no solamente potencia, sino también permiten medir armónicos o factor de potencia, de tal forma que podemos enviar más información al sistema de control. El otro elemento importante dentro de la misma casa es el controlador de energía dentro de la casa. Este controlador hace las veces de un sistema de control de potencia y energía, de tal forma que permite manejar que los electrodomésticos inteligentes y la generación que hay internamente se complementen, de tal forma de que si hay energía solar o eólica en exceso, algunos de los electrodomésticos inteligentes pueden empezar a funcionar. Como por ejemplo, uno deja la ropa en la lavadora y lo deja programado, no deja programado una hora, sino deja programado cuando hay energía, se encienda la lavadora y por lo tanto cuando haya, a mediodía, por ejemplo, cuando hay una sobregeneración de energía solar, perdón, se enciende la lavadora. Lo mismo para el refrigerador, lo mismo para el resto de los elementos. Por supuesto, no todos los elementos de la casa pueden ser así, pero la idea es que los que no son cruciales para la operación del funcionamiento de la casa se puedan programar. Esto significa que existen dos tipos de control en los smart grids. Una de ellas se llama control centralizado y es donde toda la información de los distintos nodos, de las distintas casas en este caso, van a un solo nodo central. Y ese nodo central entonces toma esta información y calcula las acciones de control necesarias. Es decir, si un auto tiene que empezar a generar, a almacenar energía o se puede sacar energía de un auto que ya está estacionado. Este tipo de control centralizado tiene las características de que tiene una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque permite lograr un óptimo global en términos de operación del sistema. Tiene un sistema de comunicación global y sincrónica, es decir, tenemos que medir todo el sistema al mismo tiempo y toda esa información tiene que llegar a un solo punto, a un solo elemento de control. Luego tiene un modelo global de la red eléctrica. Eso quiere decir que para poder implementar el control, es necesario modelar la red eléctrica completa. Y no solamente modelarla en términos de impedancia de la red, como hemos visto los modelos para calcular los flujos de potencia, sino que además se tienen que modelar los elementos que están al final de la red. O sea, cada uno de los usuarios tenemos que asociarle un modelo, ya sea estadístico o de algún tipo con algún tipo de característica. Ahora, este tipo de control central garantiza el desempeño. Es decir, sabemos que según el objetivo de control que se le imponga, va a lograr el objetivo de control en el mejor punto posible. Y como tiene una estructura de control convencional, usualmente es más confiable. Pero tiene también ciertas desventajas. Una de ellas es que la confiabilidad es baja, porque si falla un controlador, el controlador central, entonces no tenemos cómo, todo el sistema deja de estar controlado. No tenemos cómo entonces lograr un control. Cada sistema, cada casa en este caso funcionaría a su propio ritmo y por lo tanto pueden hacer que la suma de todas las potencias generadas y consumidas no dé cero y por lo tanto afecta al resto de la red. Otro problema es la escalabilidad, es decir, cómo podemos ampliar esta Smart Grid. ¿Por qué? Porque el controlador central se diseña para una cierta cantidad de nodos de entrada y salida. O sea, nodos de información que llega y nodos de información que sale. Si extendemos la red, perdón, el Smart Grid, eso quiere decir que vamos a utilizar más nodos y por lo tanto tendríamos que utilizar, si un controlador que tenga más entradas y más salidas, por lo tanto necesitaríamos cambiar el controlador o cambiarlo por uno que tenga mayor capacidad. Otro problema que tenemos es que los requerimientos de hardware y procesamiento son bastante altos. ¿Por qué? Porque necesitan al mismo tiempo estar calculando el punto óptimo de operación de una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de nodos. Y haciendo una optimización para que todos operen en forma coordinada y para lograr la mayor eficiencia.
Si se quiere hacer una mantención del sistema, es necesario apagarlo en forma completa. Usualmente, bueno, los sistemas centralizados actuales igual permiten apagar ciertas partes del sistema para hacer una mantención, pero si se quiere hacer una mantención del sistema de control mismo, hay que apagar todo el sistema y todas las casas quedarían sin electricidad. Y lo otro es que debido a que el control maestro tiene una gran cantidad de entradas y salidas y tiene una gran capacidad de procesamiento, usualmente utilizar redundancia de este control resulta ser bastante caro. Se puede hacer, de hecho se hace, pero como les digo, la inversión es mayor. Acá tenemos un ejemplo de control centralizado. Tenemos entonces un generador solar, un banco de baterías, un generador eólico. Cada uno de ellos tiene un control local, que es el que controla la corriente y el voltaje en los distintos elementos. Aquí tenemos un DCAC, perdón. Luego tenemos un generador de biomasa y un generador diésel. Estos se conectan a través de controles directos a la red. ¿Ya? Esto, línea roja, es la línea de energía, la línea verde es la línea de comunicación. Todos estos elementos, entonces, el mismo controlador permite comunicar, tiene algún protocolo de comunicación que permite llevar esta información hasta el control central. Y el control central lo que hace es, a través de un sistema de adquisición de datos y algún tipo de análisis y monitoreo, permite generar las referencias para que cada uno de estos sistemas de generación darle una referencia para que le puedan entregar a las cargas. Luego, a través de la misma energía, que tenemos un panel de distribución, y esta energía se envía a cada una de las cargas dentro de la casa, es decir, la luminosidad, los electrodomésticos y así sucesivamente. Aquí, en este caso en particular, podemos ver que desde las cargas no hay información hacia el control central, sino simplemente hasta los paneles de distribución. Es decir, aquí la casa no tiene dispositivos inteligentes, sino que funcionan como cargas normales. Y donde se produce el control de la energía es a nivel de generación. Ya, como pueden ver, todos los elementos aquí están conectados a un solo punto, por eso es central. La alternativa al control central es el control distribuido. ¿Qué es el control distribuido? Es hacer el control de la red del nodo, perdón, de cada una de las casas, pero solo con respecto a las casas que están cerca, a los nodos que están cerca. Es decir, no me comunico con un control central, sino que se comunica con las casas que están en la cercanía, de tal forma de poder enviar información y compartir información a través de ellos. Esto permite entonces una comunicación local, pero es asincrónica. Es decir, en un momento una casa le está entregando información a la otra y el conjunto de la información va a llegar a una tercera casa. No llega en forma sincrónica, no llega inmediatamente la información a todas partes. Una ventaja que tiene es que el modelo es más simple. Ahora se puede modelar solamente la parte local de la red eléctrica, es decir, la interacción de este nodo de una casa con las casas laterales. No es necesario modelar todo el sistema de potencia, por lo tanto, el modelo es más simple y necesita menos hardware y menos tiempo de procesamiento. Por lo tanto, es más barato también, porque necesita menos hardware. Si un controlador falla, bueno, por supuesto, en la casa misma no va a haber electricidad, porque va a fallar el controlador. Pero eso no tiene un gran impacto a nivel del sistema, porque el resto de los controladores del resto de las casas va a seguir funcionando. Ahora, como tenemos un elemento que es local, es muy fácil reemplazarlo y por lo tanto los tiempos de falla, de recuperación de la falla son bajos. También es se puede lograr redundancia. Es decir, como los controladores son más baratos, es posible que uno pueda comprar dos controladores y tener, si uno falla, uno puede activar el alternativo y por lo tanto reduce el tiempo de la falla. Es fácilmente ampliable, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se agregan más nodos, lo único que hace la información es conectarse a más nodos, pero no, el controlador mismo no cambia en ningún momento. Cada nodo es autónomo, y como cada nodo es autónomo, después nos va a traer eso un problema. O sea, en el punto de vista local, es más fácil lograr la optimización de la operación, pero a nivel global vamos a ver que es distinto. Y como por las características que vimos anteriormente, la mantención es mucho más simple que en el sistema centralizado. ¿Por qué? Porque para hacer una mantención simplemente se apaga el nodo.
Y obviamente, bueno, la casa queda sin electricidad durante un tiempo mientras se hace la mantención y después volvemos. Pero eso no afecta al resto de la red. ¿Cuáles son las desventajas? Uno es que es menos eficiente que el control central. ¿Por qué? Porque cada uno de los nodos, cada uno de los elementos de la Smart Grid trata de optimizar su propia función de objetivo. Y por lo tanto, si bien cada una de ellas está bajo un objetivo local y no se logra el objetivo de eficiencia global. Por otro lado, tenemos que la robustez está garantizada, es decir, si un nodo falla, el sistema sigue funcionando, pero no el desempeño global, por el mismo motivo anterior. Porque cada uno de ellos optimiza su propio desempeño. No optimizan y probablemente en conjunto con las nodos cercanos, pero no optimiza a nivel global. Otro problema que tiene es que tiene una latencia inherente, es decir, si tenemos un sistema de comunicación que se va comunicando nodo a nodo, puede ser que esta casa falle, la primera casa, y le envíe esa información a la segunda que va a fallar. Pero el resto del sistema no tiene idea que esa casa está fallada. Y por lo tanto, a nivel de la red, eh, se pierde esa información. ¿Ya? La información va llegando secuencialmente a cada uno de los sistemas. Por lo tanto, tiene latencia. Ahora, recuerden que los sistemas de control, la latencia o el retardo en el sistema de control implica que hay que tomar ciertas medidas en términos de la modulación a nivel de todo el sistema, estoy hablando. Y por eso incrementa la complejidad del sistema de control. Porque ahora tenemos que modelar esta latencia junto con los objetivos de control que queremos lograr. Aquí tenemos un ejemplo de control distribuido en donde tenemos los distintos generadores acá arriba, ¿cierto? El sistema de almacenamiento, que en este caso es un flywheel. Tenemos la alimentación a la red y tenemos el sistema de comunicaciones, que es este que tenemos acá. Este sistema de comunicación, todo esto está conectado a una área local, ¿cierto? Este correspondería a un solo nodo y por lo tanto este puede trabajar la información de cada uno de los sensores, se le está enviando a este controlador y este controlador entonces nos permite enviar esta información, optimizar esta pequeña red en forma independiente. Ahora, si se fijan acá tenemos una fibra óptica, eso quiere decir que este elemento está relativamente cerca y la transmisión de información es rápida hacia este nodo central. Pero luego esto se transmite a través de un gateway con una red de área ancha que va a un PC remoto, ¿cierto? Que va en este caso a otros nodos o si es que se define algún tipo de nodo central, va a ese nodo central. Por lo tanto, ahí tenemos el retardo de la comunicación. ¿Bien? Aquí, como les dije, y aquí se ve eso, el sensor inteligente es el que ustedes ven aquí, ¿cierto? El MG600W, 600G y el Power Quality Meter que tenemos acá son elementos esenciales para que esto funcione. Necesitamos que bueno, en este caso hace no solo de sensor de variables, sino también entrega referencias a los controladores, a los convertidores. Entonces, este elemento es clave para poder transformar una red que es pasiva en una red que sea inteligente. Ahora, antes de terminar, quisiera indicarles que el concepto de Smart Grid es muy amplio, en el sentido que ustedes pueden ver que hay, no solamente desde el punto de vista de eléctrico, o sea, de cómo funciona la red, sino también está involucrada la electrónica de potencia, en términos de que todos los elementos tienen que tener un convertidor, está involucrado sistemas de comunicaciones, ya que toda esta información tiene que ser llevada a un nodo, ya sea un nodo central o transmitida al nodo lateral, al nodo siguiente, y luego tiene que establecerse un sistema de control para poder controlar ya sea en forma distribuida o en forma centralizada. Eso quiere decir que hay varias disciplinas que convergen en esta aplicación. Y es por eso que muchos de los trabajos que ustedes van a encontrar en la literatura están enfocados no solamente en la parte eléctrica, sino que muchos de ellos, en el transaction de Smart Grids, por ejemplo, la mitad de los papers están enfocados en el control. No están enfocados en la electrónica, sino en cómo hacer este tipo de control, mejorar los controles locales para que se acerquen cada vez más al óptimo total.
está también, un detalle, se me olvidó mencionar, está muy involucrado también los sistemas de seguridad informática, que es otra disciplina que también se incorpora en esto. ¿Por qué? Porque una vez que la red es inteligente, se puede, por ejemplo, si alguien hackea la red de área local, es posible que él pueda controlar los distintos sistemas conectados a él. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que puede, por ejemplo, cambiar los registros de potencia, hacer que una persona le cobren más o le cobren menos, o hacer que un generador, desde el punto de vista de la información que tiene, no reciba la información hacia a la agencia que tiene que pagar por la energía, y por lo tanto no se le pague, o simplemente puede apagar los dispositivos. Por lo tanto, la ciberseguridad también es un punto muy importante a tratar en las redes inteligentes. Bien, con eso termino el módulo de las redes inteligentes. Muchas gracias.